Bienvenidos a Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Harber y estamos aquí en nuestra recta final en Toronto. ¡Qué locura, Stacey! Vamos al escenario, rey del espectáculo. Me gustaría hablar de la asociación que se hace del Bitcoin y la soberanía individual y la nueva ilustración, y también de la resistencia frente a la censura. Antes mencionaste a Jesse Powell y... No encuentro el titular, Max. ¿Me ha robado las gafas? Toma. ¿Por qué no encuentra las suyas? Sí. Y solo tenemos un par para los dos. También llevo su ropa interior. Kraken dice que no cooperará con la petición de información del fiscal general de Nueva York. Así que Jesse Powell le ha dicho al fiscal general que se vaya a paseo. Nosotros nos fuimos de Nueva York y al final resultó ser una buena idea, porque ahora todas las empresas que acogen clientes de Nueva York están sujetos a la BitLicencia. Aquí tenemos otro titular que habla de la resistencia a la censura del Bitcoin. Y dice, los emprendedores chinos responden con creatividad a las duras medidas del gobierno contra las criptomonedas. Cada vez que el gobierno establece medidas de este tipo contra las criptomonedas y la prensa escribe sobre ello, los detractores del Bitcoin se ríen diciendo, el Bitcoin está muerto, estáis acabados, el gobierno va por vosotros, os avisamos. Jim Rickards lo dice todo el tiempo, el gobierno os cogerá y os cerrará el chiringuito. Pero bueno, no hay gobierno ni vigilancia más estrictos que los del gobierno chino. Y lo que se ve en este artículo es que se están produciendo muchos intercambios descentralizados y que hay muchísimas formas de evitar la censura gubernamental de la cadena de bloques. Bueno, siempre buscarán alternativas. Y por eso la tecnología de cadena de bloques del Bitcoin es una manera estupenda de ofrecer una alternativa al Estado-nación. Hay un ataque contra los Estados-nación, hay un ataque contra los bancos centrales y también contra el sistema bancario. Y no creo que vaya a haber ningún tipo de compromiso con los reguladores o los estados. Esto es algo que llevo diciendo muchos años, pero muchas empresas de Bitcoin están intentando trabajar con el sistema bancario e intentando trabajar junto a los reguladores. Pero no son más que sacos de basura llenos de conflictos y compromisos. Sin más. No se puede trabajar con ellos. Quieren dominar y deshacerse de cualquier competencia. En el caso de países que están en problemas, como Venezuela o cualquier otro, tendrán que buscar alternativas también. Aquí va otra historia. Los intercambios P2P son la siguiente evolución de los intercambios y eliminarán el punto débil que siempre han tenido, ya que los intercambios siempre han sido una causa de vulnerabilidad. Ya sabrán que yo he diseñado intercambios virtuales. Posiblemente la única tecnología patentada en el mundo para intercambios virtuales sea la mía. Cantor Fitzgerald la utiliza para intercambiar miles de millones de dólares en valores al día, y puedo confirmarles que siempre ha sido el punto débil, y ahora este avance evitará ese punto débil. La otra historia de la resistencia a la censura respecto a este artículo chino es que se prohibieron en China las ofertas iniciales de moneda. Independientemente de que haya gente interesada en invertir en esto o no, consiguieron solventar esto gracias a los airdrops o regalos de moneda. Así que siempre aparece alguna innovación tan pronto como el viejo sistema de la preilustración actúa. El Bitcoin es la ilustración monetaria. La primera ilustración tras la Edad Media suponía que el conocimiento ya no estaba bajo el control de la Iglesia y las élites. Todo el mundo pudo disponer de acceso al conocimiento. Y ahora todo el mundo puede tener acceso a la soberanía individual desde el punto de vista monetario. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Aquí tenemos a Andreas Antonopoulos, toda una autoridad en el campo, destacando que si tenemos precios falsos, también tendremos noticias falsas. Hay un viejo dicho en Wall Street: el precio precede a la noticia, porque los mercados son muy sensibles, reaccionan muy rápido. Se ven movimientos de precios antes incluso de que las noticias lleguen a la calle. Recuerdo que en el 11S estábamos comprando posiciones de Morton Thiokol.
uno de los contratistas de cohetes más importantes. No, perdón, no fue en el 11S, fue durante el desastre de la lanzadera de los años 80 con Reagan. Las posiciones habían triplicado su valor antes de que saliese la noticia. Durante el 11S, los valores de las líneas aéreas estaban muy activos antes de que se publicaran las noticias. De hecho, ya estaban en movimiento una semana antes, pero eso ya es otra historia. El precio precede a la noticia, y si los precios son falsos, las noticias también serán falsas. Así pues, cuando se manipulan los mercados, y si se tienen tasas de interés de cero y se puede pedir dinero prestado al 0%, lo que se consigue es una línea de crédito ilimitada para mover los precios a capricho y crear precios falsos. Además, si se tienen robots publicando en los medios de comunicación financieros, como hace Forbes, estos robots informarán sobre precios falsos originados a raíz de noticias falsas también creadas por robots, acabando en un círculo virtual, o no tan virtual, de noticias falsas y precios falsos. Luego la gente piensa que eso es la realidad, cuando la verdad es totalmente diferente. Necesitamos precios fidedignos antes de tener noticias fidedignas. Esto vendría a ser un no te fíes, compruébalo. Los precios tendrían que ofrecernos una constatación de la realidad, lo que nos lleva de vuelta al Bitcoin, porque me gustaría remontarme al pasado. Cuando Kaiser Report informaba sobre la crisis financiera, el oro, la plata y otros metales preciosos, los problemas monetarios y los bancos centrales, todo hasta llegar al nacimiento del Bitcoin. El bloque Génesis y el titular Cancillería a punto de rescatar por segunda vez a los bancos. Todos los precios son necesarios para mantener el sistema piramidal en el que no contábamos con soberanía individual, sino que dependíamos de los banqueros, los bancos centrales y el Tesoro para que cuidasen del sistema financiero. Así sucedió con la manipulación de precios del índice LIBOR, que fue manipulado en nombre del Banco Central Británico. Esto es, fue el Banco Central el que pidió a los banqueros que amañaran el LIBOR. Y ahora todos irán a la cárcel porque el Banco Central tiene que mandar a alguien a la cárcel, ¿no? Ocurre igual con el precio del oro y la plata. Todos esos precios siempre se han intentado manipular para evitar que la población perdiese la fe en su estafa Ponzi. Se trata, en resumen, de la gran jugada del siglo. Sí, sí, sí. Me encanta manipular. Bueno, esto... Ese era George Osborne. Sí, George Osborne. ¿Y Gordon Brown? Al desnudo. Sí, tenían que manipular el LIBOR, como les pidió el Banco de Inglaterra, para crear precios falsos y conseguir así que la BBC publicase noticias falsas para poder rescatar a unos cuantos charlatanes. Claro, y así todos contentos porque se puede confiar en los bancos. Se supone que los precios son el método de verificación, así que si la gente no se fía del banco, se fija en el LIBOR, utiliza esos números, el precio del oro, para determinar si lo que decimos es cierto o no. Claro, había que manipular esos precios para que todo coincidiese. Otra gran jugada. En la charla anterior a la nuestra se comentó que una de las explicaciones de las grandes primas era la manipulación. ¿Te refieres al Bitcoin Cash? No, es otra cosa. Mejor dejemos eso para otro momento. Ah, sí, robots del mercado de valores reaccionando frente a noticias. Acabo de comentar esto ahora mismo. Básicamente, los robots escriben las noticias financieras y luego otros robots leen esas noticias y hacen intercambios algorítmicos en Wall Street que se basan en las noticias que ha escrito un robot y que otro robot usa para intercambiar valores y crear precios de los cuales informan otros robots. Y aquí lanzo una pregunta inquietante. ¿Será Satoshi Nakamoto un robot que creó una moneda para sí mismo? Bueno, yo creo que Satoshi viene del futuro. Llegó y ahora viaja al inicio de los tiempos para conocer a Dios. Así, Wells Fargo arruinó a sus clientes hasta la muerte utilizando algoritmos maliciosos que iban robando dinero. Pero, repito, no pasa nada. No hay multa ni acciones penales para este tipo de fraude. Y esto es como una plaga que hay que erradicar. Como, qué sé yo, la gonorrea o la sífilis. Wells Fargo es la sífilis de Wall Street y el Bitcoin viene a ser la penicilina. Sí. ¿Estoy siendo muy gráfico? Si hablamos de mirar al pasado, en algún momento estos titulares acabarán siendo viejas noticias sobre la banca financiera de la época previa a la cadena de bloques.
Sí, parecerá. Para la gente que ahora tiene 10 o 12 años, en el futuro todo esto les parecerá raro. ¿De verdad podíamos vivir en un mundo donde los banqueros podían tener todo el control sobre nuestra riqueza? ¿Es cierto que se podían crear cuentas falsas a nombre de uno y operar con ellas sin que la víctima se enterase de que actuaban en su nombre? No se lo creerán. Se convertirá en una leyenda. Coleccionar semen de rinoceronte por fin da sus frutos. Bueno, esto no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, pero me ha gustado tanto la noticia que me pareció interesante compartirla con todo el mundo. Bueno, supongo que para el mercado monetario sí es relevante, porque a lo mejor ahí es rentable. Sí, supongo que se puede lanzar una oferta inicial de monedas respaldada con semen de rinoceronte. Todo esto tiene que ver con la economía de la extinción, que es una tendencia muy interesante. Por ejemplo, están pescando un tipo de atún en Japón hasta que se extinga, porque si tienen muchísimo en las neveras, su precio subirá mucho cuando la especie se extinga del todo. Está claro que no es una forma muy sana de utilizar el capitalismo, y menos cuando la aplicas en las personas, cosa que terminará por pasar. Ya pasa con los rinocerontes. Diferencia entre el dinero fiat y los bancos centrales y las criptomonedas. Me encanta esta imagen de la pirámide del champán, en la que este sigue cayendo tras llenar y desbordar la primera copa. Si vivimos cerca de los centros de poder, de los bancos centrales o de Washington, seremos ricos. Viviremos en la parte alta de la pirámide, pero si vivimos en la zona inferior, estaremos en la cárcel o perderemos todo nuestro poder adquisitivo. En este modelo, el dinero es una cuestión de proximidad. No hay ninguna teoría económica detrás de él. En este antiguo sistema, en decadencia, nos encontramos con un sistema en el que si uno está cerca de la Reserva Federal de Nueva York, consigue un acceso fácil e intereses al 0% que se contaminan para luego subirlos al 25% cuando llegan al consumidor. Y esto se descubrió recogiendo datos de los taxis que la gente de los bancos y la Reserva Federal tomaban para reunirse entre la medianoche y las 4 de la madrugada, aunque se supone que la Reserva Federal no puede hablar con los bancos sobre nuevas regulaciones o cambios en los índices de interés. Pero existen pruebas de esa transmisión de información privilegiada gracias a un estudio sobre la actividad de los taxis. Así que ya saben, no te fíes. Compruébalo. Este es el patrón de la evolución del precio del Bitcoin. Ya empezamos a observarlo en el 2001 y ya hemos pasado por 3 o 4 grandes correcciones del 80%. Este suele ser el patrón que me imagino que continuará siendo igual hasta que sobrepasemos los $100.000. Para mí, la cuestión del valor es menos importante que la de la adopción, la cual viene dada por el fracaso del sistema bancario. Como dije al comienzo de la charla, la época del dinero fiat está llegando a su fin. La idea de una divisa fiat respaldada por otra divisa fiat está en las últimas. La gran burbuja de los mercados de bonos va a estallar. El mercado de propiedades pasará por una época similar a la experimentada por Japón con el Nikkei y caerá un 80%. Lo único que se podrá comprar será el Bitcoin, el oro y la plata, pero el Bitcoin tiene unas características mucho más atractivas que las del oro y la plata. Bla, 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 Bitcash es la cienciología de las criptomonedas. Todos tenemos derecho a competir, pero ¿qué necesidad había de robar la marca, amigos? ¿A qué viene ese plagio? Vaya, Sunny viene a por nosotros. Seguro que ha invertido mucho en Bitcash. Parece que me he quedado sin tiempo, justo a tiempo. No se vayan, enseguida volvemos con mucho más. Quédense ahí.